Para dar inicio con esta unidad, vamos a revisar la extracción líquido-líquido en una sola etapa. El proceso de extracción es un proceso que tiene la característica de que se logra la separación de un componente de una mezcla en la cual se encuentra disuelto a través de la adición de un líquido inmiscible y que permite la transferencia de materia en ambas fases. Para poder realizar el análisis de los ejercicios, les pido que revisen las páginas 789 y 794 de su libro, en el cual pueden encontrar pues todo el fundamento teórico que corresponde a este proceso de separación. Una característica importante de este proceso es la formación precisamente de dos fases que se encuentran en el mismo estado físico. En los procesos anteriores que hemos estado trabajando, pues las fases se encuentran en diferentes estados, lo que origina pues una transferencia de materia por otras características que son las diferencias de puntos de ebullición, la diferencia de volatilidades, etcétera. En este caso, la separación se logra debido a que el componente que estamos intentando extraer es soluble en ambas fases y ambas fases entre sí son inmiscibles. Esto origina que se tenga una transferencia por diferencia de composición y por potenciales químicos. Para poder realizar el ejercicio, entonces, les pido que revisen, por favor, las páginas de su libro y de esta manera tendremos la información teórica que les permita comprender el ejercicio que vamos a resolver. El ejercicio dice lo siguiente: se lleva a cabo la extracción en una sola etapa, en la cual 400 kilogramos de una solución que contiene el 35% en peso de ácido acético en agua se pone en contacto con 400 kilogramos de éter isopropílico. Calcule la cantidad y la composición de las etapas de refinado y extracto. Proceda a la determinación con métodos algebraicos y también con la regla de la palanca. Entonces, nosotros tenemos una representación de una sola etapa, que en este caso vendría a ser este recuadro que tenemos aquí, en el cual se forma una mezcla. Estamos teniendo el ingreso de una fase acuosa, es decir, el ácido acético en agua, la cual tiene una cantidad inicial de 400 kilogramos y se está poniendo en contacto con una fase de éter en cantidad de 400 kilogramos. Si ustedes recuerdan, en el experimento que les pedí que revisaran el día de ayer, les mencionaba que es más factible realizar una extracción con pequeñas cantidades de líquido disolvente que con una cantidad grande. Sin embargo, ese proceso pues lo estaríamos analizando de manera posterior. Entonces, en la fase acuosa nosotros tenemos una composición X, que para este caso, no porque las dos fases se encuentren en diferente estado físico, sino porque las vamos a diferenciar respecto a la composición del componente que estamos intentando separar. Tenemos la composición de A, que en este caso A es el ácido acético, B es el componente de agua y C es el componente isopropílico, el cual es insoluble en agua, no se disuelve. Entonces, tenemos una composición de ácido acético en la corriente de entrada de fase acuosa de 0.35, no tenemos éter, y en la fase de éter tenemos únicamente éter isopropílico, dice por aquí que es puro, en una cantidad de 400 kilogramos. Entonces, lo primero que vamos a realizar son los balances de materia. En su libro vienen como ecuaciones, sin embargo, pues lo que estamos haciendo es un balance de materia general y un balance de materia por componente. Dado que tenemos tres componentes, pues tendríamos tres balances individuales. Nuestro balance de materia, entonces, nos establece que la mezcla que se formaría sería de 800 kilogramos, haciendo un balance del componente, que en este caso sería del ácido acético. Tenemos lo que entra, los 400 por la composición, en la corriente L0, en la corriente B2, que es la corriente de éter, no tenemos ácido acético y eso nos origina una composición XAM de 0.175. Por otro lado, si nosotros balanceamos el éter, lo que tenemos es un ingreso de 0, dado que la corriente de la fase acuosa no maneja que esté ingresando con éter etílico, con éter isopropílico, perdón, y en la corriente de B2, que en este caso sería
la totalidad del componente éter isopropílico nos da una composición de 0.5. Estas dos composiciones, XAM y XM, nos generan la composición de la mezcla que se está formando aquí en el interior. Y lo que sigue es realizar la gráfica del diagrama de los datos de equilibrio y de esta mezcla que nosotros acabamos de formar con las dos cantidades que estamos mezclando. Una vez trazado este punto en el diagrama, vamos a trazar líneas de unión que pasen por este punto y obtener las composiciones de L1 y de B1, que serían el refinado y el extracto. Recordemos por ahí que lo que nosotros obtenemos son dos corrientes que están identificadas como extracto y refinado. En el proceso que ustedes vieron en el experimento, el extracto era la fase que se formaba en la parte inferior, lo que se extraía primero, y el refinado pues es lo que queda en la parte superior, lo que se siguió de alguna manera procesando. Para elaborar el diagrama, vamos a utilizar los datos que se encuentran en el apéndice A3 de su libro. Estos datos de equilibrio, igual que de los componentes de los sistemas que hemos venido trabajando, se encuentran en forma de una tabla. Esta tabla es la A324, datos de equilibrio líquido-líquido para el sistema ácido acético agua éter isopropílico a 293 Kelvin o 20 grados centígrados. En este caso yo ya tengo aquí capturados los datos de equilibrio. Estos datos de equilibrio nos van a permitir generar el diagrama. Sin embargo, este diagrama que nosotros podemos tener aquí se puede generar en dos vías. Un diagrama que es un diagrama ternario, es un diagrama en un triángulo equilátero en el que cada uno de los ejes corresponde a cada uno de los componentes, o un diagrama que es un diagrama de un triángulo rectángulo en el cual se deja de lado el componente que no estamos interesados en separar, que en este caso sería el agua. Y con las otras dos composiciones se generan los otros dos ejes. Entonces, con nuestros datos de equilibrio, nosotros vamos a identificar como X al ácido acético, que es el componente que queremos separar, y como C o Y el componente, que en este caso es el disolvente que estamos utilizando para la separación. Entonces, si seleccionamos estos dos componentes, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a generar nuestro diagrama de equilibrio. Este diagrama de equilibrio está correspondiente a la capa de agua. Es una capa que, si se fijan, tiene una alta composición en agua. Esto corresponde entonces al refinado. En el caso de la capa de extracto, que en el caso del sistema que nosotros estamos trabajando es el éter isopropílico, tenemos que realizar la adición de la segunda línea, es decir, vamos a seleccionar datos, vamos a agregar, bueno, en este caso lo que voy a hacer aquí es modificarle el nombre, no le vamos a llamar éter isopropílico, le vamos a llamar refinado, porque esto es lo que estamos haciendo. Esta sería la línea de refinado y vamos a agregar la línea de extracto. Esta línea de extracto tendrá valores en X que corresponden, voy a mover tantito el diagrama, bueno, no, ahorita ya no me permitió porque quedó muy encimado, lo muevo tantito para acá, ok, entonces vamos a seleccionar datos, vamos a agregar, el nombre de la serie sería extracto. Los valores en X corresponden a las composiciones del ácido acético y los valores en Y a las composiciones del éter isopropílico. Entonces, voy a mover el diagrama a una hoja separada para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Y vean cómo nuestro diagrama no queda como en su libro, en el cual viene un triángulo equilátero. Ese diagrama sí se puede generar aquí en el Excel, sin embargo, es un poco difícil la lectura, es fácil realizar lecturas de manera cruzada y eso origina pues muchos errores. Por lo tanto, ese no lo vamos a utilizar este que estamos poniendo
en la parte de aquí. Entonces, bueno, aquí estoy modificando el tamaño de los ejes, lo vamos a poner un poquito más amplio para que no quede tan rayadito. Ok. Y en la parte de abajo, pues bueno, ya tenemos por default las líneas de división. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer la línea de 45, tendríamos que trazar una línea desde 1 hasta 1 y si se fijan nuestros ejes terminan en punto 5. Esto lo que hace es que nuestro diagrama se compacte, se haga chiquito y quede en una zona muy pequeña. Ahorita no vamos a necesitar hacer ese movimiento, sin embargo de manera posterior sí lo vamos a tener que realizar para otros análisis. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos nuestro diagrama de equilibrio, si se fijan aquí hay un punto en el cual hay una ruptura, es decir que las fases en este punto tienen composiciones tan similares o las extracciones ya no son tan claras que ya no es posible tener identificaciones en ambas fases, en fase de extracto y en fases de refinado. Sin embargo, pues bueno, si tuviéramos un curvígrafo, podríamos realizar en una impresión el ajuste gráfico de este diagrama para que se cierre, ¿sí? En este caso también hay un punto importante que son lo que mencionábamos al inicio en el ejercicio, las líneas de unión. Esas líneas de unión podríamos llamarlas como líneas de equilibrio que relacionan la composición de una fase de extracto con una fase de refinado. Esas líneas no las da por default el diagrama, esas líneas hay que trazarlas de manera adicional. Pero primero lo que vamos a hacer va a ser identificar el punto de la mezcla. Bueno, aquí ya tengo la línea de 45, lo cual ahorita no vamos a trazar. Y tenemos la mezcla con composición XA, que es la cantidad de ácido acético, XC o YC, que en este caso lo estamos poniendo como Y, lo estoy poniendo como Y para poder identificar el punto en el diagrama, y la composición del componente agua, que en este caso no la estamos utilizando para el trazado. Sin embargo, pues también la podemos identificar. Entonces vamos a identificar este punto, lo vamos a trazar dentro de nuestro diagrama. Vamos a ir acá nuevamente, vamos a seleccionar datos, agregar. Vamos a poner el punto de la mezcla con valores de X, XAM y valores de YCM o XCM, que a final de cuentas la letra únicamente nos permite identificar la fase o el punto que nosotros estamos analizando. Entonces, lo voy a cambiar de color para que sea un poquito mejor. Ahí está. Entonces, este es nuestro punto de la mezcla. Tiene una composición de punto 175 y en el caso del ácido acético y punto 5 con respecto al éter. Entonces, vamos a tener que trazar esas líneas de unión, porque las líneas de unión son las que nos permiten tener un aproximado gráfico de la relación entre una fase de refinado y una fase de refinado, perdón, y de extracto. Para ello vamos a ir emparejando los puntos de nuestro diagrama de uno hacia el otro para poder hacer este trazo. Entonces, aquí tenemos el primero, el segundo, el tercer y cuarto punto de la línea de extracto. Entonces, si contamos esos puntos, serían 1, 2, 3, tercer y cuarto punto. Eso quiere decir que vamos a utilizar estos dos puntitos para hacer el trazo de las líneas de unión. Y por correspondiente tendríamos estas otras dos en la otra fase. ¿Cómo vamos a hacer el trazo de esa línea de unión? Vamos a utilizar la información que ya tenemos aquí, valores de X y valores de Y. Como valores de X, yo estoy utilizando punto 14 y punto 87, los cuales voy a emparejar con punto 25 y punto 034. Entonces, esta línea, que es una línea de unión, la voy a insertar dentro del diagrama. Le vamos a poner línea de unión número 1 con valores en X que corresponden
a estos dos que acabamos de utilizar y con valores de Y a estos otros dos. Entonces, si se fijan, nuestra línea de unión va desde la línea de extracto hasta la línea de refinado. Si seguimos haciendo el trazo, pues tendríamos este punto con este con este con este. Eso quiere decir que vamos a ir construyendo nuestras líneas de unión en función del diagrama de equilibrio. Vamos a utilizar la línea anterior, que sería esta que estoy coloreando ahorita, y la línea posterior. Entonces, nuevamente utilizaríamos los datos. Punto 216.175, punto 367.044, y esta sería una segunda línea de unión. La tercera línea de unión estaríamos trabajando con estos otros dos puntos. Yo les recomiendo que sí hagan la separación de los datos, porque aunque ya los tienen ahí en su diagrama, en sus datos de equilibrio, es muy fácil que realicen confusiones y las líneas de unión luego se les cruzan. Entonces, vamos al diagrama, seleccionamos nuevamente los datos, vamos a agregar nuevamente una línea, sería la línea de unión número 2, con valores en X que corresponden a estos dos, valores de Y que corresponden a estos de aquí. Ahí tenemos una segunda línea de unión y de una vez vamos a agregar la línea de unión número 3 con valores en X que corresponden a estos dos y valores de Y que corresponden a estos dos. Entonces, estas líneas de unión, ¿para qué nos sirven? Vamos a suponer que nuestra mezcla quedara en un punto aquí intermedio, ¿no? Esta línea de unión me da la tendencia que debe de seguir ese trazo que yo voy a realizar para poder hacer una estimación de la composición que tendría el extracto con el refinado. Es como si tuvieran líneas de equilibrio. Sin embargo, si se fijan, las inclinaciones van siendo cada vez distintas. Si trazamos esta línea de unión es muy está mucho más derechita que esta que tenemos nosotros por acá o que la que podríamos tener aquí en la orilla del diagrama. Entonces, si se fijan, nuestro diagrama de equilibrio origina una línea de unión que pasa muy cercana del punto que nosotros estamos trabajando, que en este caso sería el punto de la mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, si nosotros hacemos la lectura de la composición de la fase de extracto en la composición Y, estaríamos leyendo la composición de éter isopropílico y en la composición en X, la composición de ácido acético. La composición de agua queda por default suscrita a la suma de las tres cantidades, la cual tiene que ser 1. Recuérdenlo por ahí. Entonces, es muy cercano el punto, vamos a tomar como línea de unión esta que ya trazamos directamente de los datos de equilibrio. ¿Y qué es lo que procedería entonces? Pues realizar la lectura en el diagrama. Para ello, pues bueno, vamos a realizar el aumento del diagrama. En este caso, pues ya tenemos que la composición sería punto 84.9 más o menos. Hay que ir registrando esos datos porque los vamos a necesitar. Entonces, vamos a realizar la lectura de las capas que estamos nosotros revisando. La primera de las capas es la capa que corresponde al extracto, que es la línea superior. Para la línea de extracto nosotros tenemos YA1, YB1
y YC1. YB1 va a ser el resultado de la resta de 1 menos la suma de las otras dos cantidades. ¿Por qué? Porque quedamos el componente agua es el que estamos nosotros dejando como componente sin graficar dentro de nuestro diagrama. Entonces, si vamos hacia el lado de, quedamos esta es la línea de unión, sería 0.849. Entonces, estamos hablando de que YC1 sería 0.849. YA1 hay que hacer la lectura hacia la parte inferior del diagrama. Entonces, aquí vamos a insertar las líneas de división secundaria para ayudarnos con la lectura. El punto aquí, esta línea es 0.1, esta de aquí es 0.1, entonces sería 0.11, 0.12 sería como 0.115 aproximadamente. Y esa sería nuestra composición en la capa de extracto. Vamos a hacer la lectura para la composición en la capa de refinado. En la capa de refinado, nuevamente, si vamos a nuestro diagrama, es la lectura de la línea amarilla en la parte de abajo. Entonces tendríamos 0.25, 0.26, esta línea de aquí correspondería a 0.25,5, de hecho aquí no lo marca nuestro propio diagrama. Pudimos haber hecho también la lectura del punto de manera directa, 0.114 con 84,7. Entonces vamos a hacer la corrección. 0.847 y 0.114. En el refinado tenemos XA1, XB1 y XC1. El principio que nos marca este proceso es que estas dos composiciones, si regresamos al diagrama, están en equilibrio. Tendríamos extracto y refinado. Entonces, si nosotros realizamos esto, pues tenemos esos diagramas de equilibrio. Nuevamente, la composición en B está dada por la suma de la diferencia con 1 de la suma de las otras dos composiciones. Entonces, XA1 corresponde a nuestro punto en amarillo que se encuentra en la parte inferior, que es el de 0.255 y 0.034, o sea, es este de aquí. 0.255 y 0.034. Una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a realizar las cantidades de extracto y refinado que se están obteniendo. Y para ello, pues vamos a utilizar los balances de materia. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos las composiciones del extracto y del refinado, vamos a proceder a hacer el análisis de las cantidades de extracto y de refinado que se están obteniendo mediante balances de materia. En este caso, pues nada más es sustituir las composiciones, utilizar el balance general para poder hacer el análisis y encontrar que de extracto se están obteniendo 453,9 kilogramos y de refinado 346,10. Una de las preguntas que es el ejercicio es ¿qué porcentaje de ácido acético se extrae o se recupera? En este caso, lo que nosotros tenemos que revisar es cuál es la cantidad de ácido acético que nosotros estamos alimentando, es decir, cuánto teníamos al inicio, que son los 140 kilogramos que corresponden a la alimentación, y cuánto logramos extraer en la corriente de extracto. En este caso son 51,774,46 kilogramos. El porcentaje de recuperación sería la relación entre ambas cantidades, lo que nos origina una cantidad de recuperación, un porcentaje de recuperación del 36,96%. Y con esto estaríamos dando por terminada la
la relación en cuanto a las preguntas. Hay otro punto que dice que hagamos la determinación también mediante la regla de la palanca. Si ustedes revisan los puntos que vienen en su libro, la regla de la palanca es una relación entre las distancias que existen entre extracto, refinado y el punto de la mezcla. Es decir, dejen hacer esto pequeñito. Aquí lo que nosotros tenemos es la cantidad de extracto, de refinado y la mezcla. Entonces, la regla de la palanca lo que nos dice es cuál es la relación que existe entre la línea, por ejemplo, de el punto o del segmento que hay desde la línea L hasta el punto M y de manera posterior entre la línea D y el punto M. Esta es la fórmula 12.5-11 de su libro. Miren, entonces, la relación, por ejemplo, que existe entre los puntos L, M y B, si nosotros lo comparamos contra un triángulo rectángulo y de acuerdo con las propiedades de los triángulos semejantes que nos hacen la mención por aquí, si yo mido la distancia que existe del punto B al punto M, que corresponde a la cantidad de líquido, y la cantidad o la distancia que existe del segmento de L al segmento M, obtendría la cantidad de vapor o en este caso de extracto. Entonces, estas cantidades nosotros tendríamos que hacer la determinación de las distancias que existen entre los segmentos. Esto para conocer la relación de L y B. Como nosotros no tenemos la relación de L y de B de manera explícita y ahorita la calculamos mediante los balances de materia, podemos utilizar la regla del vaso de palanca que utiliza el punto M, es decir, el punto de la mezcla, y el punto L, es decir, la longitud que existe entre la línea de extracto y de la mezcla y relacionarlo con la línea que existe desde L hasta B, es decir, desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Utilizando una fórmula que se utiliza en geometría analítica para el cálculo de la distancia de una línea cuando tenemos dos puntos, es decir, el segmento de B a M y luego el segmento de B hasta L. Entonces, utilizando esta fórmula, vamos a realizar este análisis tomando, como les comento, en consideración la fórmula de geometría analítica de la distancia entre dos puntos. Entonces, esto lo vamos a hacer de manera analítica aquí en su hojita de Excel. Hay que recordar que nuestra línea está comprendida entre el punto D y M. Entonces, vamos a poner el segmento de B hacia M. El segmento de B hacia M tiene coordenadas X y Y. La coordenada en X, de acuerdo con nuestro diagrama, que sería este, es el punto 114,847. Entonces, el punto, vamos a localizarlo, es este 114,847. Esto es en X y esto es en Y. Y la otra coordenada corresponde al punto de la mezcla, que sería este de aquí. Este es el primer segmento, el segmento de B a M. Ahora, el segmento desde L hasta B. El segmento desde L hasta B es la propia línea de unión. Es este que nosotros tenemos aquí. Lo voy a volver a escribir. Acuérdense, yo les recomiendo para que no se hagan bolas, vayan haciéndolo de manera separada. Si no lo hacen, no pasa nada, pero es más factible que cometan algún error. Entonces, una vez que tenemos esto, hay que recordar que la fórmula en geometría analítica de la distancia entre dos puntos sería la siguiente. La fórmula sería la siguiente. La distancia entre dos puntos
sería la raíz cuadrada de la diferencia en las X y la diferencia en las Y. Entonces, si queremos calcular la distancia del segmento, tendríamos que sería la raíz de, vamos a abrir 3 paréntesis, x2 menos x1, eso al cuadrado, cerramos, más, abrimos 2, la diferencia y2 menos y1 al cuadrado y cerramos. Entonces la distancia desde B hasta M sería esta que tenemos aquí. De la misma forma estaríamos haciendo la distancia desde L hasta B. Sería la raíz. Abrimos 3. El orden de los puntos en realidad es irrelevante. Como están elevados al cuadrado, aunque la diferencia les salga negativa, la raíz les va a salir positiva. Entonces sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y ya. Entonces, ¿qué tendríamos que? La relación de L sobre M sería igual a lo que vale el segmento de M entre lo que vale el segmento LB. La relación de L sobre M es de 0.42. Si yo tengo M, la mezcla vale 800, entonces L sería igual a lo que vale la relación por los 800 de la mezcla que nosotros ya generamos. Nos da una cantidad de L de 341.58, que si la comparamos con lo que obtuvimos mediante los balances de materia, están bastante aproximados. Entonces, la regla de la palanca, en caso de que se pudiera complicar el análisis mediante los balances de materia, es otra de las vías que nosotros podemos utilizar para realizar estos análisis o la solución de estos problemas. Y bueno, jóvenes, de tarea nos quedaría nada más resolver el ejercicio 12.5.3 del Jankoplis, el cual estarían entregando para el día jueves. Que tengan buen día. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias.